¿Cuánto poder tiene China exactamente en suelo estadounidense? Déjenme darles una cifra asombrosa. 154,000 hectáreas. Esa es la extensión de terreno que tienen en Estados Unidos bajo propiedad china. Pero eso no es todo. 154,000 hectáreas cerca de bases militares estadounidenses estratégicas. Los han rodeado. Mientras Washington está fijando su mirada en TikTok, por ejemplo, temiendo su influencia sobre 170 millones de usuarios estadounidenses supuestamente, la presencia de China silenciosamente en Estados Unidos se ha ido mucho más allá de las redes sociales y de una forma mucho más peligrosa. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la discusión que hoy se está centrando es precisamente en esta, en el espionaje chino, que no solamente se limita a TikTok. Expertos de inteligencia alertan que el país asiático posee, repito, 154,000 hectáreas de terrenos cerca de bases estadounidenses. Esto además, detrás de cada hectárea de tierra que ha adquirido China por inversores evidentemente chinos, hay una potencial amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No estamos hablando solamente de un gigante digital que está bailando al ritmo de los likes en TikTok. No son perritos danzando en redes sociales. Es un coloso que literalmente está rodeando las bases militares estadounidenses, como por ejemplo en lugares como Grand Forks, en Dakota del Norte, en donde la adquisición de un molino de maíz por el grupo Fufeng, un biofabricante chino, encendió las alarmas de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque está muy cerca a las tierras de las instalaciones militares estadounidenses. No es un juego de monopolio geopolítico. Es una estrategia que Beijing ha calculado meticulosamente para ganar ventaja en suelo estadounidense. En Carolina del Norte está esta situación, que se ha repetido también, por ejemplo, en lugares como Virginia, en Texas, en Utah, en Missouri, en donde la compra de tierra por parte de inversores chinos ya ha levantado luces rojas. ¿Qué tan cerca están realmente estos terrenos de las instalaciones críticas y en algunos casos a menos, fíjense, de 1 milla de distancia de las bases estadounidenses? ¿Qué significa esto para la seguridad militar de Washington? Pues significa que potencialmente se está concediendo a un rival geopolítico una ventana de observación y vigilancia muy próximo, un vecino chismoso, que los espía por la ventana a través precisamente de esta compra masiva que compromete la seguridad de las comunicaciones militares. Finalmente parece que el espiador salió espiado. Ahora tomemos por ejemplo la base de la Fuerza Aérea en Grand Forks, esta que les comentaba yo en Dakota del Norte, que fue adquirida por este supuesto molino de maíz cercano del grupo Fufeng, que no fue solamente algo, pues vamos a sembrar maíz aquí, y a China se le ocurrió ir a sembrar maíz justo al lado de la base militar estadounidense. ¿Cómo es que el Pentágono no lo vio venir? ¿Por qué se situó precisamente justo en un punto en donde China hoy podría estar monitoreando los movimientos y las tecnologías militares de Estados Unidos, mientras la discusión se centra solamente en TikTok? Mientras realmente lo que se está viendo aquí es cómo pueden estar recopilando información crítica en un escenario de conflicto mundial. ¿Cómo? Pues analizando las estadísticas, porque no es nada más un accidente el de esta fábrica de maíz, es un patrón claro. En los últimos 5 años, de hecho, la propiedad de tierras por parte de entidades chinas en Estados Unidos milagrosamente aumentó en más de un 200% siguiendo el mismo patrón. ¿Cuál es la implicación? No es solamente una expansión territorial, amigos, es una expansión evidentemente de influencia y una capacidad para ejercer un control o una vigilancia cerca de las bases estadounidenses. Los próximos pasos que China dio después de esto fue comprar terrenos muy cercanos en el mismo patrón de instalaciones militares de Estados Unidos. No fue una coincidencia, fue, repito, algo muy bien cuidado y programado, porque en el mundo de la inteligencia militar, también de la geografía, las coincidencias no existen. Y una ubicación cercana a una base militar estadounidense, evidentemente que le proporciona a China una capacidad inigualable de interceptar comunicaciones militares, pueden estar recopilando datos electrónicos o incluso perturbar las operaciones militares en tiempos de crisis, mientras Biden se distraía con un globo chino en el cielo. ¿Cómo está impactando esto realmente en la geopolítica de Washington y en el control chino sobre Estados Unidos?
Porque en este ajedrez geopolítico, amigos, cada adquisición de China en una de estas propiedades cerca de las bases estadounidenses tiene un impacto militar evidente en sus labores de inteligencia. China está ganando un punto de apoyo muy grande en el terreno del juego geopolítico global porque está aumentando su capacidad para influir y potencialmente para controlar los desarrollos estratégicos de Washington. Y si lo vemos también desde un punto de vista militar, el solo hecho de que Beijing tenga tantas propiedades cerca de bases enemigas, para ellos, pues les da una ventaja estratégica tremenda, porque en tiempos de conflicto, estos terrenos podrían usarse precisamente para desplegar infraestructura que perturbe, que espíe, que infiera con las operaciones militares estadounidenses entorpeciéndolas. Además, el hecho de que tengan esta cercanía física les está dando una respuesta clave en los temas de seguridad de Estados Unidos y puede China estar afinando sus estrategias para futuros enfrentamientos. ¿Qué estrategias, por ejemplo? ¿Qué estrategias está empleando China con estas adquisiciones de tierras? Bueno, pues parece que está jugando a largo plazo a establecer posiciones de comando y control que van a ejercer un papel fundamental, no solamente en el tema militar, sino en las presiones económicas también, en las presiones políticas sobre cómo Washington responde. Porque no tiene nada más que ver esto con un tema de adquirir activos valiosos. Están integrando la presencia de China en la vida económica y social de regiones claves para la seguridad de Estados Unidos, en donde parece que se pasó de humo, se pasó de noche para los congresistas estadounidenses, para más los medios de comunicación y diversas fuentes periodísticas hoy están reportando este enfoque que el propio Congreso estadounidense, en donde hoy vemos cómo ya tienen el control de esta infraestructura crítica y están colocando precisamente a China en una posición muy ventajosa para implementar este tipo de proyectos, para interferir en las operaciones estadounidenses, para interferir en las torres de comunicaciones que pueden incluso ser utilizadas para espionaje chino o para cualquier tipo de interferencia militar. Por eso la estrategia china, amigos, parece muy clara. Mientras el mundo se preocupa por los perritos que bailan en TikTok, hoy se están insertando precisamente en lo más profundo del corazón de la estrategia militar estadounidense y parece, Alba, que esto sí, no se lo había visto venir el Pentágono o el Congreso, y si fue así, pues no nos explicamos cómo el debate que hoy está en el ojo del huracán es el de TikTok y no este. Claro, sobre todo porque hace unas semanas, si ustedes recuerdan, ya les habíamos dicho que el segundo granjero más grande de Estados Unidos después de Bill Gates era China. Ya se los habíamos dicho, porque de hecho va apenas unos cuantos acres abajo de Bill Gates. Pero le está comiendo el mandado a Bill Gates. Mientras Bill Gates está comprando muchas granjas en Estados Unidos y es el granjero más grande del mundo, el segundo más grande del mundo y el más grande de Estados Unidos es China. Porque China está comprando tierras muy específicas y las estaba comprando bajo otras inversiones, triangulando, y se acaba de descubrir que todas esas tierras, que ya se las habíamos dicho antes, son de China, pero están en lugares muy delicados porque están cerca de bases militares, de puntos muy estratégicos. Lo que dices aquí es, ¿cómo fue que a Estados Unidos se le pasó ese dardo tan fácil? No, y se le pasó pero hay más, fíjate, este es apenas el comienzo, Alba, porque China no se quedó solamente en el tema de las granjas. Apenas fue el inicio de esta estrategia, porque ahora sabemos que su influencia se está extendiendo también en el cielo, incluso en el ciberespacio. El sobrevuelo de este famoso globo espía chino sobre Estados Unidos no fue una cosa aislada. Llámenlo distractor, llámenlo coincidencia, pero evidentemente fue un recordatorio de que el espionaje es una amenaza latente para el mundo de todos los países, no nada más de China, Por supuesto que aquí la ironía es que el espiador salió espiado. ¿Y de qué manera? Por eso estamos sorprendidos en este escenario en donde el control y la influencia de Estados Unidos se ven tan comprometidas y no se dieron cuenta, en lo absoluto. Y ahora vemos cómo incluso la diplomacia del dólar tiene un papel central en esto también, porque los inversores chinos no están actuando solos, están apoyando precisamente, fíjense, y esto es lo delicado, en ciudadanos estadounidenses que
por intereses económicos, políticos, por lo que ustedes quieran, están abogando precisamente porque estas empresas chinas no se vayan de Estados Unidos, porque están generando miles de empleos y la salida solo porque sí de estas granjas masivas y de estas tierras que están estratégicamente ubicadas cerca de bases estadounidenses va a generar el colapso de estas economías locales en Estados Unidos y también de varios sectores agrícolas. Por eso, mientras Estados Unidos está permitiendo estas compras de tierras estratégicas en China, la historia ya es diferente. Del otro lado del charco, el acceso a la propiedad por parte de entidades extranjeras está muy, pero muy regulada. Esto que China está haciendo en Estados Unidos no lo puede hacer Estados Unidos en China, porque allá sí lo tienen muy regulado con derechos de uso que no se pueden superar, no se pueden comprar precisamente cerca de este tipo de propiedades. Es una historia que se cuenta totalmente diferente. De hecho, allá estamos hablando de cómo si esto sucede, hay una expropiación. ¿Qué están ocultando realmente aquí detrás de estas maniobras? ¿Por qué lo están permitiendo? Porque no es solamente un terreno lo que se está ganando, amigos. Están adquiriendo una posición de poder con la que China se está fortaleciendo en silencio. Y a medida que China está avanzando en estas dificultades económicas que nos decían que era el fin de China, pues vemos cómo no solamente parece no ser el fin, sino que el dragón está tirando estos coletazos de movimientos estratégicos en territorio estadounidense que parece que estaban muy calculados. Xi Jinping por lo pronto podría estar usando estas adquisiciones como parte de un plan mucho más amplio para tratar de identificar y explorar las amenazas de Washington. Y esto, amigos, evidentemente ya tiene un nombre, incluso en los medios de comunicación estadounidenses le están llamando lo que se diría en español infiltración suave. Y no se puede subestimar, porque cuando un estudiante, por ejemplo, estamos hablando no solamente de granjas, también de estudiantes extranjeros chinos que están yendo a Estados Unidos y que regresan a China y de repente aparecen en uniforme militar. Y no es un cambio de carrera casual que se hayan ido tantos estudiantes chinos a Estados Unidos, a Harvard, a Yale, y de pronto al regresar, pues deciden que siempre no, siempre quieren ser mejor militares chinos. Eso fue parte de una labor de inteligencia y no son casos aislados, amigos. Se han reportado muchos casos de este tipo que son un indicativo de que las labores de inteligencia china están en pleno apogeo, en uno de sus puntos más altos, en donde vemos cómo está proliferando y ganando terreno, incluso espiando al maestro de los espías, Alba. Así es. Lo más curioso es que dicen que es una guerra desigual, porque obviamente China tiene esto muy restringido. Si tú compras una tierra en China como extranjero, tienes la posesión solo por 70 años, pero el gobierno puede expropiarte esa tierra cuando ellos decidan. O sea, tú compras el derecho de tener como la renta de esa tierra por 70 años, siempre y cuando tú cumplas con todos los lineamientos del gobierno, seas un buen ciudadano, por así decirlo, aunque no seas ciudadano chino, si logras poder acceder a comprar la tierra, pero después de 70 años, si fuiste bueno, se te acaba, por decirlo así, el derecho a tenerla, sí. se te retira. Pero si tú no eres un buen ciudadano chino o resulta que no le convienes al gobierno, te retira el derecho de la tierra, algo que no pasa en Estados Unidos y que no pasa en muchos países de América. Es una manera de protección que tiene China por sus leyes que ellos manejan y su política gubernamental. En cambio, pues en Estados Unidos no. Y dejaron vender tierras muy cercanas a bases militares y a puntos estratégicos que son muy importantes. Ahora tienen la preocupación de que, por supuesto, China pueda utilizar esas tierras que ya son de ellos para espiar a Estados Unidos, para poner ahí ellos su equipo de investigación para saber qué están haciendo, qué quieren hacer, qué quieren desarrollar, sobre todo cuando están en puntos muy estratégicos como en Dakota. Claro. Y te dicen, no, pues es que estoy sembrando maíz. Pero ¿cómo no la vieron venir? Y pues, ahora que... Es que obviamente no le van a creer, amigos, como decimos coloquialmente, entre gitanos. No nos leemos las cartas. Y ahora, Alba, que el problema es masivo, porque no es una granja ni dos. Es un patrón que se repite en mucha... decíamos, amigos, estamos hablando de miles de hectáreas. Están rodeando bases militares estadounidenses. ¿Qué van a hacer? ¿Hacer un cierre masivo de tantas granjas chino-estadounidenses en estos puntos estratégicos? ¿Bajo qué excusa?
Lo curioso, Alba, es que mientras el debate de los medios de comunicación se cierne solamente en TikTok, y claro, entendemos por qué. Hay elecciones en puerta. Biden sabe cuán importante es TikTok, que es uno de los pocos espacios que no ha podido controlar, porque lo hace muy bien con Facebook, lo hace muy bien con Instagram, pero no puede hacerlo con TikTok. Y es tal vez uno de los pocos espacios en los que, junto con X, antes Twitter, a los que Donald Trump pueda acceder, y evidentemente sabe lo importante que es esto para volcar las preferencias electorales. Tan lo sabe que precisamente hace unos días abrió su cuenta de TikTok Biden. Fíjate. Pero no que lo quiere bloquear, pues que se ponga de acuerdo, porque pues él lo dijo... quiere bloquear, pero sabe que mientras se cierra o no se cierra, es importante ganar esta influencia en TikTok. Okay. Y ahí tienen ustedes a Biden haciendo TikToks. Vamos a ver si baila algún trending o qué, pero evidentemente sabe cuál es el alcance de esta red social para las preferencias electorales, y esa es la urgencia. Mientras hay otras preferencias electorales que deberían de ser más grandes, como esta compra masiva de tierras para granjas chinas, curiosamente rodeando a las bases militares. Sí. Hasta el mejor carnicero se le va entera a la liebre, ¿no? Pues a este punto, lean este artículo porque abunda un poco más acerca de la ironía, por cierto, de cómo mientras nos preocupamos por esto, hay otras cosas que están centrándose en el debate. Me da risa el titular, el espionaje chino. Pues sí, no nos vamos a hacer los sorprendidos, obviamente. TikTok te espía. Claro, como lo hace Facebook, como lo hace Instagram. Si no, ¿por qué sería gratis? Exacto, que son de Meta, que es de Mark Zuckerberg, que son estadounidenses, X, que es antes Twitter, que es de Elon Musk, que es estadounidense. Entonces, mientras la empresa sea estadounidense y ellos la puedan manipular, está bien que te espíen. Pero si la empresa es china o de otro país donde te puedan espiar, pues ahí ya no está tan chido, ¿verdad? Pues ahí claro. sí ya no nos gusta. Pero lo curioso es que se ponga de acuerdo Biden. Si dice, en cuanto me pasen la ley, yo lo voy a bloquear, no te abras la cuenta de TikTok, pues mantente firme en lo que dices. Por supuesto. Porque sucumbes ante a la tentación del TikTok. O sea, si tú dices que lo vas a bloquear, demuestra que aunque esté muy fuerte y muchísima gente lo utilice, tú no lo vas a usar. Yo vi su primer TikTok. Sale y dice, guys, evidentemente no soy joven. Yo, no. Si no me dices, no me doy cuenta. ¿Quién lo engañó? Pero porque está en ese debate. Claro. De su edad, pero no tanto de su edad. El debate no es su edad. El debate es su capacidad cognitiva. Exacto. Para poder tomar sus propias decisiones. Ya hemos hablado mucho, por claro, porque ahora también están volteando, queriendo utilizar la misma moneda con Donald Trump, diciendo que Donald Trump pues no es tan joven. Que también se le olvidan cosas. Que se le olvidan cosas y que tiene 77 años. El dilema aquí no es la edad, es la capacidad que tienen en este momento para tomar decisiones y la lucidez que parece ser no posee completamente Biden. Mira, dice Love the Truth, dice la gobernadora de Arkansas anunció no permitir a los chinos de compras de tierras. Muy bien por la gobernadora de Arkansas. Sí. Muy mal que ya hayan comprado medias tierras de todas las bases militares estadounidenses. ¿Saben también qué están haciendo los chinos, amigos? Están utilizando estadounidenses como testaferros, como decimos en México, como prestanombres para comprar las granjas. O sea, sí hay estadounidenses que obviamente por intereses en China, en comercios o lo que sea, están comprando las tierras y las están poniendo a su nombre, pero ellos realmente no son los dueños. O sea, son los dueños de papel, pero en sí son de China y China se instala en esas tierras. O sea, le está dando la vuelta. Mira, interesante pregunta de Rafael Pizarro. Mi pregunta es por qué ustedes siempre le disparan a Estados Unidos en todos los programas, pero por qué no sacan lo bueno del país también. Bueno, por supuesto, podemos hablar de lo bueno, pero esto es preocupante, amigo. No puedes dejar que el espía se te meta a la casa así. O sea, hay que zarandearnos y decir, a ver, si no nos preocupara, precisamente, bueno, pues que hagan lo que quiera. El debate se centra en cosas, amigos. Mira, no se trata de Estados Unidos. Se trata de los medios de comunicación que centran los debates en cosas irrelevantes, mientras lo que es realmente preocupante, como esto, sobre todo si tú vives en Estados Unidos, que debe de preocupar, pues entonces esto nos lo ocultan. Y eso es lo que todos... es información. Y no es ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni... es información. Y hay que analizarla como es. Fíjense, por cierto, que el romanticismo no te ciegue. O sea, claro, ve los puntos buenos y está maravilloso, pero también ve los puntos malos en los que tiene que mejorar la política de Estados Unidos y de Biden, de hecho, principalmente. si te preocupa Estados Unidos,
debemos ver esta nota y evidentemente hacer algo, porque no puede ser que nos enfrasquemos en TikTok mientras lo realmente preocupante pasa aquí. Fíjense, por cierto, cambiando ligeramente de tema y no. Hace un año, creo que 2, fuimos a ver un musical chino. ¿Cómo se llama? Fue hace como unos 8 meses. Se llama Shinju. ¿Shinju? Sí, creo que se llama Shinju. Bonito. Muy pero bonito. Cuando estábamos ahí adentro le dije a Alba, me da un tufo a propaganda. O sea, no me da un tufo, era un peste que no se aguantaba en el salón. Sí. De hecho, nada más faltaba que bajara Biden vestido así de ángel con sus alas y los chinos le hicieran así, ¿no? Y me dio un tufo como muy propagandista. Acaban de anunciar Yo volvería a ir, por supuesto que no. O sea, yo fui a ver arte, pero lo que me pareció ver no fue solamente una protesta que me parece que debe de exigir, porque hay muchas cosas en China bastante preocupantes, sino algo muy propagandista. Curiosamente acaban de extender fechas en México. ¿Me repites el nombre? Porque siempre se me... Shinju, para esta obra. Y el gobierno chino, a través del Consulado de México, salió a decir que estaba en contra de que se ampliaran estas fechas porque pues que respetuosamente ellos consideraban que era una propaganda anti-China desde Nueva York, porque es donde tienen su base, donde los fondean, y que está patrocinada por un movimiento separatista chino. Entonces, amigos, vemos cómo este tipo de cosas se mezclan en el espionaje de bando y bando, ¿no? Ahora, mientras la nota del día es cómo es que se permitió que China se infiltrara en Estados Unidos, también ahora vemos esta otra nota de China que dice, pues están dándonos con... Corrección, Sí. me equivoqué, no se llama Shinju, se llama Shenyun. Shenyun. Performing Sí. Arts. ¿La vería? No la vería. ¿Qué sí vería? Que por cierto fuimos a ver el fin de semana y le súper recomendamos, por eso andamos un poco cansados, ¿verdad? Porque llegamos a ir un poco tarde. Fuimos a Ottawa y a Montreal también, claro, pero en Ottawa o Ottawa, la capital de Canadá, hay un museo precioso Imperdible. que se llama el Museo de la Guerra. Sí. Si tienen la oportunidad, vayan a verlo. Yo creo que es el mejor museo que he visto hasta ahora. Sí. Sin menospreciar otros, pero súper interesante. Y Tienen dedíquenle incluso por lo menos 4 horas. Para que lo puedan recorrer tranquilos 4 horas. Sí. Incluso tienen el auto de Hitler, Sí, ¿no? El auto original, el Mercedes-Benz Sí. ese convertible, con impactos de bala y todos los vidrios blindados. Sí. Impresionante. Ahí lo pueden ver, se pueden tomar las fotos. No alcanza uno a tocar el auto, pero está en exhibición. Perfectamente cuidado, precioso el auto, es un Mercedes-Benz. Y van a encontrar muchas de las primeras guerras de cómo fue que se fundó Canadá. Las primeras guerras, armas, ropa, todo de la historia de la fundación. Desde los First Nations, incluso desde Sí, los indígenas. Desde los indígenas. Mucha historia. Sí, mucha historia de Canadá, la primera parte, y ya luego empieza a lo de la Primera Guerra Mundial. Van a encontrar armas, historia, proyectiles, tanques, todo, y está muy interesante. Lo curioso, Alba, fue que te queda esa sensación de que dices, ¿cómo fue evolucionando las guerras en el mundo? O sea, desde las primeras armas de las que se tienen registro, ahí están muchas de las originales que se han encontrado, que son lanzas, filos de piedra, ¿no? Dagas de piedra, hasta barcos, hasta las primeras armas de pólvora, hasta estos torpedos, misiles que están ahí en réplicas, tanques originales de todo tipo ahí. Dices que obsesión de la humanidad siempre desde que se tiene registro por destruirnos a una escala cada vez mayor. O sea, esa es la parte buena. O sea, lo terrible es porque vemos y decimos cómo como humanidad buscamos la manera de destruirnos y cómo vamos viendo cómo entre más avanzamos en tecnología, más avanzamos en la manera de destruirnos, de infligirnos daño. Pueden ustedes ver desde cómo con los primeros indígenas, cómo se protegían para las guerras, para ganar territorio,
justo como ahorita las potencias, las naciones buscan hacer guerra o hacen guerra para ganar territorio, pero cómo han ido avanzando las armas, los tanques de guerra, los barcos, los submarinos, todo realmente está interesante para lograr comprender un poco mejor la historia de la humanidad. Sí. Por cierto, ya se suscribieron al canal de Alba Marina. Yo parezco disco rayado con eso, pero suscríbanse. No, dale. Dale, claro, porque pues para que tenga su placa de los 100,000, que ya le falta poco. Pero además, porque antes transmitíamos por todas nuestras plataformas al mismo tiempo. Ahora no. Ahora, por ejemplo, el siguiente tema que vamos a abordar allá no lo vamos a tocar aquí en The Mexican Family. Estamos variando nuestro contenido. Así que suscríbanse porque si el algoritmo nos baja de un canal, están los demás. Al menos nos quedan otros y así nos vamos a ir. ¿Qué está pasando con el mercado de las criptomonedas este fin de semana? Lo que sucedió es algo que no se había visto ya en varios días. Este domingo, precisamente, el panorama de las criptomonedas cambió drásticamente después de un periodo de ganancias muy consistentes que se conocía incluso ya como la ola verde. Y hoy nos encontramos con un escenario totalmente diferente, catastrófico. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las criptomonedas hoy están perdiendo su valor. Es decir, su precio se está cayendo. Vamos a desglosar qué fue lo que ha sucedido. Empecemos con Bitcoin. El BTC, que es el gigante del mercado, que hace apenas unos días, el 14 de marzo, alcanzó un precio máximo histórico de $73,750. ¿Recuerdan? El problema es que desde que tuvo ese último pico, hemos visto una caída de casi el 9%, incluyendo una reducción del 1.5% en las últimas 24 horas. Ahora, Bitcoin precisamente se está cotizando en estos momentos a los $67.111. ¿Qué es lo que implica esto? Esto nos dice que incluso los activos más grandes y aparentemente estables no son inmunes a las fluctuaciones del mercado, pero Bitcoin no está solo en esta caída. Hay otras criptos que también están en caída este fin de semana. Por ejemplo, hablamos de Ether, que es otra criptomoneda importante que vio su valor caer en casi un 2%. Luego tenemos a Binance Coin, al BNB, que cayó también. De hecho, registró una baja del 3.6%. Y la caída no terminó ahí. Hubo otra serie de criptomonedas muy populares el fin de semana que también cayeron, como Cardano, que se abrevia ADA, Avalanche o AVAX, el Polygon o Matic, que también sufrieron experimentos de este tipo, descensos muy similares. Ahora, no todo es negativo en el mercado de las criptos y eso es importante aclararlo. Y no funciona muy diferente que la bolsa de valores hoy en día, que también reporta subidas y caídas. Hubo dos excepciones notables aquí que no perdieron. Criptos que se mantuvieron estables. Hablamos de Solana o Sol y Near Protocol o Near. Mientras, curiosamente, el mercado de las criptomonedas estaba en caída, el Sol o Solano logró una subida del 1.2% y se acercó de hecho a los $200 por moneda. Era un precio que no se veía incluso desde el 2021. Y luego hubo otro ascenso de otra cripto que es esta, Near Protocol, que tuvo un aumento impresionante del 11% mientras Bitcoin caía en las últimas 24 horas. Entonces, la pregunta es por qué una cripto como Bitcoin, que es estable, reportaba caídas, mientras que hubo otras como por ejemplo Solana o Near Protocol que resistieron a esa embestida. Miren, en el caso de Solana, que tuvo su reciente integración con la Binance Web3 de Wallet, ha jugado un papel crucial. Esta integración permite que Solana o Sol sea parte ahora de algunos de los protocolos de finanzas descentralizados del famoso DeFi, que es uno de los más importantes. Por ejemplo, hablamos de Hito, de Pit Network, y esto al nivel de adopción nos trajo, digámoslo así, este fenómeno de que catapultó a Solana al segundo lugar, de hecho en términos de capitalización en el mundo del DeFi. Es una cripto que si a ustedes les gusta invertir, yo creo que vale la pena ponerle ojo a partir de hoy a cómo se comporta Solana. Y después, por supuesto, que también hay que pegarle ojo a Near Protocol.
que tuvo muy buen desempeño, una muy buena apreciación este fin de semana mientras la Bitcoin se desestabilizaba un poco. Esta nueva adición de los famosos shard que aceleran el procesamiento de las transacciones, no sé si habían ustedes escuchado de ellos, además de la incorporación del famoso Frax Finance en sus protocolos de DeFi, incrementaron precisamente esta capitalización del mercado de Near Protocol. Entonces vale la pena, yo no digo por supuesto que esta tendencia vaya a prevalecer siempre, pero me parece que es un buen momento para echarle un ojo a este par de criptos como una buena inversión para ver cómo se comportan en el futuro. Es normal también, y hay que decirlo, esta subida y bajada en el comportamiento de las criptomonedas, que aun cuando fue un fin de semana rojo, no fue desastroso como lo habíamos visto en el pasado. Cada vez vemos cómo se fortalece más el mercado de las criptomonedas. Sigue habiendo volatilidad, por cierto, claro que sí, pero no en los niveles extremos en los que los veíamos, por ejemplo, hace un año. Por lo pronto, mientras la mayoría de las criptomonedas tuvieron un fin de semana rojo y sus precios se cayeron, hoy vemos cómo no todo el mercado sigue ya la misma suerte como hace apenas un tiempo. Vemos que hay monedas que se comportan muy diferentes. Repito, Solana, Near Protocol, echen un ojo a estas criptos porque me parece que esto nos dice algo muy de fondo. Y precisamente lo que nos está mostrando hoy en el mercado de las criptos es que nos enfrentamos a una realidad muy diferente y muy dinámica. Incluso en estos tiempos de tendencias bajistas generales, ahora vemos que hay ciertas criptos que están experimentando crecimiento incluso cuando todas o las demás caen. Es decir, no es un efecto cascada en donde todo el mercado de las criptos se opera en números rojos en un día. Ya cada vez, repito, vamos viendo cómo se parece un poco más al juego de invertir en la bolsa. Y precisamente la pregunta del millón del día yo creo que se deben de estar haciendo es si este es un buen momento para invertir en criptomonedas. ¿Cómo decidir si es el momento adecuado para invertir? Bueno, pues yo creo que lo que tendríamos que checar primero es este patrón que vimos el fin de semana, que incluso monedas tan fuertes como el Bitcoin, que es un líder indiscutible del mercado de las criptomonedas, pues tuvieron una caída muy importante después de que alcanzaron un pico, que también hay que decirlo fue muy importante. Y yo en lo particular se los digo, creo que no hay que ser injustos porque si ustedes han invertido en Bitcoin, se habían reportado buenas ganancias en los últimos 2 meses, entonces esta caída es ligera en comparación con las ganancias que generó Bitcoin a quienes tenemos criptos, sobre todo Bitcoin. Pero son fluctuaciones del mercado de las criptos que son normales. Y aquí es donde precisamente esto se pone interesante, porque mientras algunas criptos como Bitcoin y Ether hoy están experimentando estos picos de caída, pues vemos como hay otros en las cuales parece que es un buen momento para invertir o diversificar la inversión. Por ejemplo, Solana, Near Protocol. Yo esta mañana, por cierto, les invertí a ambas porque me parece que podemos diversificar, no poner todos los huevos en una misma canasta. Esto es una clave si ustedes quieren invertir en el mercado de las criptomonedas, que es muy diferente cómo operan unas y otras. Ahora, yo creo que hay que pensar esto. ¿Qué es lo que provoca estos cambios y cómo podemos nosotros estar un poco alerta precisamente para evitar tener pérdidas? Antes de darles este consejo, déjenme decirles también algo. Lo hemos dicho hasta el cansancio, pero lo vuelvo a decir. No tenemos grupos de inversión. Nosotros no contactamos a nadie para pedirles ni información, ni convencerlos de que operen con tal o cual cripto. Hay grupos falsos con nuestros nombres y nuestras fotografías en, por ejemplo, Telegram y en Facebook, que han falsificado nuestro nombre para convencerlos de que entren a grupos de inversión. Si ustedes entran en esto, amigos, los van a defraudar. Los van a robar, no somos nosotros, ya lo hemos dicho. Nosotros tenemos un canal de Telegram que es única y exclusivamente para promocionar nuestros videos, pero no para meter este tipo de cosas de grupos de inversión. Dicho esto, amigos, vamos con el consejo del día, que yo creo que es importante. Si checamos el precio de Solana, que tuvo un alza por la integración de Binance Web3 Wallet, que es, conocido en inglés como Binance Web3 Wallet, que tuvo su ingreso precisamente, posicionó este mercado de las DeFi. Lo mismo se llevó en cascada a Near Protocol, por eso tuvieron ganancias mientras las otras se bajaban.
Y este tipo de movimientos, amigos, es a los que tenemos que estar atentos porque siempre tiene un efecto en la inversión de las criptos y aquí es donde podemos pensar precisamente en la diversificación. No es muy diferente de invertir en la bolsa de valores. Ahí está la clave. Si ustedes están pensando invertir en criptos, pues me parece que es un momento de diversificar. Más allá de decir, me salgo o le entro, como cualquier otro tipo de inversión, diversificar es la clave. Y no poner todos los huevos en una canasta, y menos todos los que tienes. Es decir, no vayas a sacar todos tus ahorros y ponerlas en criptos. Pero si tú quieres poco a poco ir generando inversiones en criptos, comienza con poco y diversifica. Me parece que esa es la clave del día, Alba. Sí, diversificar y sobre todo, como bien se los mencionabas, ustedes tengan el control y el manejo de su monedero de criptomonedas. No le den su dinero a que alguien más se lo maneje, jamás. Porque eso se presta a malos entendidos y se presta a fraudes, amigos. Además, si ustedes quieren invertir en algo, es lo mejor, lo más sano siempre que ustedes sepan cómo funciona, cómo trabaja el monedero de las bitcoins y en base a eso, a lo que ustedes van aprendiendo y ustedes consideran que es mejor para ustedes y los riesgos que ustedes quieren agarrar, entonces ustedes hagan sus inversiones, pero siempre háganlos ustedes. Sirve que aprenden y se involucran más y no te bolsean, no te roban, porque es muy fácil que les puedan robar. Entonces les pueden decir, es que se cayó y perdiste tu dinero. ¿Y qué tal que está en su mejor momento y ustedes ni en cuenta? Claro. No, y mira, Alba, ha pasado que no cunda el pánico. Ha habido picos de baja y alza de criptos. Yo en lo personal no me apanico. Si baja, llegará el momento de que suba. Es una inversión a largo plazo, que ni tan largo me atrevería a decir. Por lo menos yo les puedo decir que en los últimos 2 meses hubo una ganancia para los que invirtieron en Bitcoin y en Ethereum de casi el 60% de lo que habían invertido. Si le metieron $1,000, ahí tenían $600 a la vuelta de 2 meses. Pero claro, no se vuelquen a decir, pues ahora le voy a meter todos mis ahorros a eso porque no sabemos si se va a comportar igual. Vean lo que pasó este fin de semana. En cambio, si ustedes tienen $1,000, por ejemplo, y le meten 400 a Bitcoin, 300 a Ethereum, 150 y 150, por ejemplo, a Solano, estas 2 monedas que se apreciaron más, bueno, pues si una cae, pues otras se levantan. Y ahí tienen ustedes una apreciación, pues que hace que el impacto se sienta menos. Claro, siempre. Diversifiquen y sobre todo averigüen, aprendan cómo se comportan las criptomonedas y es un mercado volátil como todos. Pero es el futuro. Yo me atrevo a decir que es el futuro, Alba. Tanto así que le entró BlackRock. Aunque volvamos a lo mismo. O sea, cuando ves que algo que es tan inestable y que no va a funcionar, ¿por qué las grandes empresas o los grandes millonarios le entran? No creo que entren para perder dinero. ¿Sabes por qué, Alba? Porque hay un número determinado de bitcoins que pueden existir. O sea, no se pueden generar bitcoins. Es decir, si el número determinado de bitcoins son, por ejemplo, 100,000 bitcoins y ya se vendieron las 100,000, ahora vamos a hacer 100,000 más. No se puede. Está topado a un límite. Entonces, claro, te dicen, no, eso es muy volátil, es muy inestable. No te metas en eso. No te metas para acaparar esas monedas, porque es como antes solía ser el papel moneda. Exacto. Había cierto número y no hay más. Si quieres, tienes que ir a que te presten. No, entonces, para allá va la cosa. Para la impresora de billetes. No para la impresora, pero ahora Bitcoin, por ejemplo, las criptos en general es la regla de las criptos. Por eso da cierta estabilidad a futuro, porque no puede haber más, para bien o para mal. Entonces, claro, en el momento en que BlackRock u otros inversores acaparen estas monedas, cuando tú quieres entrar ya no hay y ya no hay. Lo que te va a tocar entonces es invertir, por ejemplo, en ETFs que no son malos, en estas como carteras de inversión de BlackRock y ya caemos en otro juego, muy diferente. Claro. No digo que sea malo, para allá va también la cosa. Pero el número determinado de monedas criptos que hoy hay, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, también será Ethereum, Solano, etcétera. Una vez que se acaban, se acabaron. Y quien las tuvo, las tiene. Entonces, por eso yo creo que hay que ir viendo la capitalización de estas nuevas monedas porque todos los días salen nuevas. Sí. Ver cuáles están apreciando más, en cuáles hoy tenemos por lo menos 2 que se ven interesantes. Invertir en estas es decisión de ustedes, pero bueno, pues yo creo que diversificar como en cualquier cosa es la solución. Así. Muchas gracias, amigos, por conectarse a este podcast, a todos los que están aquí. Y bueno, nos vemos en el siguiente. No nos Hasta despedimos. Luego. Gracias a nuestros moderadores por siempre estar acompañándonos. Muchas gracias, por Hasta cierto. Luego. Nos vemos en el siguiente.